Hola, a través de esta presentación vamos a explicar lo que son elementos de control, válvulas y actuadores. Los elementos finales de control son los dispositivos encargados de transformar una señal de control en un flujo de masa o energía, variable manipulada. Es esta variable manipulada la que incide en el proceso, causando cambios de la variable controlada. Lo más común en procesos es que la manipulación sea un caudal. Para ajustar el flujo de fluidos en una línea existen primariamente dos mecanismos: modificar la energía entregada al fluido, bombas y ventiladores de velocidad variable. Modificar la resistencia al paso del fluido, válvulas, registros en ductos de gases. De los diversos elementos finales de control, el de más amplia difusión es la válvula automática con actuadores neumáticos o eléctricos. La válvula de control. La válvula de control es básicamente un orificio variable por efecto de un actuador. Constituye el elemento final de control en más del 90% de las aplicaciones industriales. En la figura siguiente se ve una válvula globo con un actuador neumático de diafragma en donde se indican las diversas piezas que la constituyen. En esta diapositiva vemos la composición interna de una. Esta válvula utiliza una señal externa que puede ser neumática o eléctrica y posteriormente transformada en una de tipo neumática que incide el cabezal. Estos elementos los podemos considerar constituidos por dos partes. Actuador: recibe la señal de controlador y la transforma en un desplazamiento, lineal o rotacional, merced a un cambio en la presión ejercida sobre el diafragma. Cuerpo: el diafragma está ligado a un vástago o eje que hace que la sección de pasaje del fluido cambie y con esta el caudal. Con un diagrama en bloques se puede representar a la válvula como un sistema en serie. Desde el punto de vista estático, el actuador es moderadamente lineal y la dinámica más significativa es la de llenado del cabezal con una constante de tiempo del orden de los segundos. El cuerpo carece de retardo y la ganancia viene determinada por la característica de flujo, como se verá. Especificación de válvulas. Especificar una válvula de control implica determinar las características de cuerpo e internos, indicando el tipo, material y serie que se fija de acuerdo al servicio que debe prestar. También hay que indicar el diámetro, que está relacionado con la capacidad, y a esto se lo denomina dimensionamiento. Por último, algunos tipos de válvula permiten elegir la característica de flujo. Actuador: una vez conocidos los detalles del cuerpo, se debe elegir el tipo de motor, neumático de cabezal o pistón, eléctrico, etc. La acción ante falla y el tamaño. Accesorios: corresponde a elementos adicionales como transductores y PV/P, volante para accionamiento manual, posicionador, etc. Tipos de válvulas de control. Existen diversos tipos de cuerpos, que se adaptan a la aplicación. Los que más se emplean en la práctica industrial se muestran en la tabla siguiente. Teóricamente el tipo debe adoptarse en función de las necesidades del proceso, aunque a veces hay razones económicas, por ejemplo, que obligan a usar un tipo aunque este no sea el más adecuado. Válvula tipo globo. Característica: alto costo en relación al CV. Aplicación limitada para fluidos con partículas en suspensión, diámetros hasta 24 pulgadas. Disponible en diversos modelos, simple y doble asiento, guiado en caja, etc. Existen tipos especiales para aplicaciones criogénicas, para vaporización, etc. Rangeabilidad 35, 1 a 50, 1. Amplia disponibilidad de características de flujo. Válvula tipo mariposa. Buena disponibilidad para grandes diámetros. Bajo costo en la versión estándar. Bajo costo en relación a CV. Característica igual porcentaje salvo diseños especiales del plato susceptibles a cavitación y ruido. Baja pérdida de carga. Diámetros hasta 150 pulgadas. El cierre hermético requiere de recubrimientos especiales. Válvula tipo esférica o tapón. Característica igual porcentaje salvo que el obturador tenga una sección especial apta para el manejo de suspensiones muy viscosas o con fibras y sólidos. Requiere motores de gran tamaño. Precisan posicionadores. Deben ser extraídas de la línea para mantenimiento. Rangeabilidad típica de 50, 1. Válvula tipo Saunders. Ampliamente usadas para el manejo de fluidos corrosivos o erosivos. Construcción simple. Cierre hermético y las partes móviles no tienen contacto con el fluido. Limitado rango para presiones y temperaturas de trabajo. Rangeabilidad entre 3, 1 a 15, 1. Dimensionamiento de válvulas de control. Por dimensionamiento se entiende la determinación del tamaño de la válvula, que viene dado por su diámetro.
Es evidente que hay razones económicas que hacen que esta tarea sea importante, hay que tratar que este dispositivo tenga el menor tamaño, y por lo tanto el menor costo. Pero también hay razones técnicas, ya que válvulas sobredimensionadas pueden llegar a tener un pobre desempeño cuando trabajan en un lazo de control. El método más aceptado para el dimensionamiento es conocido como el procedimiento de CV. CV es el coeficiente de flujo de la válvula y depende del tipo, diámetro y grado de apertura de este dispositivo. Las fórmulas básicas para el cálculo de CV son: para el vapor de agua, para gas, para líquidos. Actuadores. Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica, y fuerza motriz eléctrica, motor eléctrico o solenoide. Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador se denomina neumático, hidráulico o eléctrico. El actuador más común es el actuador manual o humano. Es decir, una persona mueve o actúa un dispositivo para promover su funcionamiento. Con el tiempo, se hizo conveniente automatizar la actuación de dispositivos, por lo que diferentes dispositivos hicieron su aparición. Actualmente hay básicamente dos tipos de actuadores. Lineales rotatorios. Los actuadores lineales generan una fuerza en línea recta, tal como haría un pistón. Los actuadores rotatorios generan una fuerza rotatoria, como lo haría un motor eléctrico. En este artículo nos concentraremos en los actuadores rotatorios. En la próxima actualización, tocaremos el tema de los actuadores lineales. Como ya se mencionó, hay tres tipos de actuadores: neumáticos eléctricos, hidráulicos, actuador rotatorio neumático. Para hacer funcionar el actuador neumático, se conecta aire comprimido a uno de los lados del émbolo o veleta, en adelante, solo émbolo, generando una fuerza en sentido de la expansión del espacio entre el émbolo y la pared del cilindro o el cuerpo. Mediante un dispositivo mecánico que puede ser el conjunto piñón y cremallera, yugo escocés, o una simple veleta, el movimiento se transforma en rotatorio. Para mover el actuador en sentido contrario es necesario introducir aire comprimido en el lado opuesto del émbolo. El torque que genera el actuador es directamente proporcional a la presión del aire comprimido, pero dependiendo de su diseño puede ser variable de acuerdo a la posición actual del actuador. Es decir, supongamos que el movimiento del actuador rotatorio está definido en el rango de 0% a 100% de su movimiento.